Bueno, muchísimas gracias a todos por asistir. Teníamos como objetivo realizar un seminario después de la situación que estamos viviendo para, en la medida de nuestras posibilidades, poder aportar ayudando a aquellas personas que se encuentran en una situación de desempleo o que simplemente buscan una alternativa frente al empleo actual existente. Y como dice Nicholas Murray, hay tres tipos de personas en el mundo: los que hacen las cosas que ocurran, los que ven cómo ocurren las cosas y los que se preguntan qué ocurrió. Yo creo que todos los que estáis aquí estáis englobados dentro de las personas que hacéis que las cosas ocurran. Yo creo que este es un primer paso. Yo lo que espero es poder ayudaros y daros una visión sobre cómo está el sector TIC, cómo evoluciona y cómo podemos encontrar dentro de su evolución muchísimas oportunidades para nuestro desarrollo profesional. Como decía, estamos aquí porque o bien estamos en una situación en la que estamos desempleados, o bien estamos buscando una alternativa. Yo creo, estoy convencido, que entre nuestras características más destacadas, y como muestro en la pantalla, el ser humano es creativo, colaborativo, imaginativo, somos adaptables y somos resolutivos y nacemos con ello. Y además creo que eso hace que tengamos los mimbres necesarios para poder realizar y abordar este cambio, esta reconversión o convertirnos en un profesional del sector TIC. Para eso va a ser fundamental aprender para poder triunfar. Para mí el triunfo no es el reconocimiento ajeno sobre lo que hacemos. Para mí el triunfo es alcanzar las metas que nos marcamos. Y nos marcamos pequeñas metas que vamos cumpliendo y todos tenemos unas metas que hay que alcanzar. Obviamente para ello no solamente hace falta marcarnos el objetivo, sino trabajar y perseverar y aplicar día a día pues mejora en nosotros mismos. Vamos a entrar a repasar el contexto actual, porque creemos que el sector TIC es un sector el que nos ofrece muchísimas oportunidades. Y os pongo un ejemplo: la Unión Europea, a través del programa Horizonte 2020, va a invertir en trabajos para la investigación y la innovación en el sector TIC 6.000 millones de euros destinados al sector TIC. Eso tiene una gran repercusión no solamente en las empresas existentes, sino en la posibilidad de crear nuevas empresas dentro del sector. Y si se crean nuevas empresas y las empresas existentes abordan la transformación digital para ofrecer mejores servicios a los usuarios, eso requiere de perfiles cualificados. Esta innovación la podemos ver, por ejemplo, en el sector financiero, en el sector bancario, donde están trabajando y vemos cómo, por ejemplo, quieren innovar para que la creación de una cuenta bancaria se realice con el menor número de clics. Están transformando la usabilidad y los servicios que prestan a nosotros, a los clientes. No hace mucho teníamos que ir a una entidad bancaria, a la oficina, para poder abrir una cuenta, para hacer una transferencia, para ingresar dinero. Al día de hoy la tecnología nos permite que lo hagamos todo desde la comodidad, ya no solamente desde nuestros hogares, sino que lo podamos hacer desde aplicaciones móviles en nuestro teléfono, con acceso a Internet desde cualquier sitio. Y además asegurando que tengan y sean transacciones seguras. Otro ejemplo que quería mostrar es cómo, y debido a la circunstancia actual, Zoom, que es la herramienta de retransmisión que estamos utilizando, ha superado su valor en el mercado a las principales aerolíneas del mundo. Cierto que las aerolíneas han bajado su valoración debido a que con la circunstancia del COVID era imposible o disminuyen la frecuencia de los vuelos. Pero independientemente de que sea coyuntural, lo que sí que es importante es que están naciendo nuevas empresas con soluciones tecnológicas para hacernos la vida más fácil. ¿Quién no ha utilizado Zoom,
Teams o llamada a través de WhatsApp para en estos días comunicarse con nuestros familiares. Posiblemente hace años sería impensable. A día de hoy, gracias a la tecnología, podemos decir que están cambiando nuestros hábitos de consumo. En los últimos años, y mostramos cómo desde el año 2014 hasta el año 2019, las empresas tecnológicas que se sustentan en la tecnología, en el peor de los casos, han triplicado su valor de mercado. Encontramos como Amazon en 2014 tenía una valoración de 141 billones y en el año 2019 935 billones. Este ejemplo de cómo están creándose oportunidades, están creándose empresas que nos facilitan el día a día, que nos facilitan, que nos mejoran, que aumentan nuestra productividad en los apartados personales y profesionales. Estas empresas además no son casos puntuales. Si vemos el peso de cada industria dentro del indicador Standard & Poor's 500, que es un indicador bursátil de lo más importante en Estados Unidos, vemos cómo desde el año 2009 hasta hoy, cómo la tecnología lidera como sector el mercado y cómo ya no solamente lo lidera, sino que sigue incrementando su peso dentro del mercado. ¿Y cómo nos afecta a nosotros? ¿Cómo es el crecimiento? ¿Cuál es la situación del sector TIC en nuestro país, en España? ¿Cómo podemos aterrizar estas circunstancias en nosotros? Pues vemos, y esto es una fuente del Instituto Nacional de Estadística, cómo ha evolucionado el número de empresas dentro del sector TIC y cómo en el año 2000 eran escasas 20.000 empresas y en el año 2018 estábamos cercanos a las 60.000, cifra que en el 2020 hemos superado con creces. No solamente crece el número de empresas en el sector TIC, sino que las empresas en general, gracias a la transformación digital, para que los usuarios mejore el servicio que prestan, necesitan perfiles cualificados para poder atender. Por lo tanto, unimos la evolución en el número de empresas con la evolución del empleo desde el año 2000 hasta el día de hoy. Y vemos cómo desde el año 2000, donde se empleaban a poco más de 200.000 personas en el sector TIC, en el año 2017 se acercaba a los 400.000 y al día de hoy supera los 50.000 empleos directos en el sector TIC. Empleos directos en el sector TIC más todos los empleos del perfiles TIC en compañías que no son directamente del sector TIC. Además, podemos ver cómo en el año 2007-2008, cuando estábamos afectados por una crisis económica muy importante, el empleo en el sector TIC crecía cuando los demás sectores destruían empleo. La situación actual del COVID yo creo que es un tanto peculiar con respecto a la última crisis, a la crisis del año 2017-2008, en la que la evolución del empleo pues seguía una curva tipo U, en la que había una destrucción de empleo, llegando a la cota mínima de empleo, se mantuvo y hubo una recuperación muy lenta. Me aventuro a decir que la crisis actual tendrá una representación gráfica en forma de V. Hemos caído en los últimos meses muchísimo en cuanto a empleo se refiere y vamos a tener una recuperación, muy rápida. Y toda esta tendencia nos hace ver que claramente el sector TIC y el sector TIC en España es un sector en el que hay grandísimas, enormes oportunidades de desarrollo profesional. Veamos por otra parte no solamente la evolución del sector, sino cuáles son los perfiles más demandados. Y aquí vamos a discernir entre las profesiones más demandadas y las habilidades más demandadas. Según la Fundación Telefónica, que toma como fuente los datos de Infojob y Tecnoempleo,
referente a la publicación de ofertas de trabajo, nos muestra dentro de las profesiones digitales cuáles son las más demandadas. Y simplemente en los primeros 4 meses del año 2020 se han publicado 53.000 ofertas. Es decir, se publican a razón de 12.000 aproximadamente ofertas de empleo en el sector TIC. Por lo tanto, tenemos la ocasión y la oportunidad de prepararnos para poder abordar y ser capaces de alcanzar estas profesiones. Y destacamos algunas, ¿no? Desarrollador de software, administrador de sistemas, desarrollador web y multimedia, Digital Project Manager, consultor TIC, desarrollador móvil, desarrollador frontend, desarrollador full stack. Y entre las habilidades digitales más demandadas nos encontramos Java, que es un lenguaje de programación, JavaScript, Cloud Computing, HTML, CSS, Spring, Angular, Linux, Git, C, etcétera, etcétera, ¿no? Englobamos las habilidades y las profesiones más destacadas para que nos pueda indicar y servir de referencia cómo podemos prepararnos para ser un profesional TIC, para el desarrollo del software y cómo puedo aprender a programar con Java para estar preparado para abordar esa demanda de empleo. Y os presentamos distintos itinerarios, distintas profesiones, distintas habilidades que consideramos interesantes y que no solamente os vamos a explicar qué es lo que vamos a aprender con ellas, sino que qué necesitamos como requisito para poder acceder y qué elementos cualificadores nos encontramos. Permitidme que os presente un pequeño roadmap en este proceso de reconversión, en el que el primer paso y fundamental es el autoconocimiento. Tenemos que elegir qué rama de conocimiento por la que queremos apostar. Me gusta desarrollar videojuegos, me apasiona realizar, construir, diseñar aplicaciones móviles, me encanta la computación en la nube, quiero trabajar gestionando sistemas con aplicaciones en la nube. Es importante no solamente conocer dónde hay oportunidades, sino cuál de ellas me motivan, porque no hay nada mejor que elegir una profesión de la que disfrutemos trabajando. Una vez que tengamos evaluada pues, cuál es la rama por la que nos queremos por la que queramos apostar, hay que evaluar las opciones formativas para prepararme, para adquirir las competencias y las habilidades necesarias para poder optar a esos puestos de trabajo. Hay que evaluar no solamente el presupuesto económico, sino el tiempo del que disponemos para poder formarnos, porque recursos educativos hay muchísimo, con mayor inversión, menor inversión, hay recursos gratuitos. Los recursos gratuitos nos pueden ayudar muchísimo y hay muchísima oferta formativa que nos puede ayudar a habilitarnos en base a nuestras necesidades. Queremos formación presencial, formación en remoto, que nos ayuda a no tener que desplazarnos, a invertir menos tiempo y menos dinero en los proyectos formativos, ¿vale? Y sobre todo porque los proyectos formativos tienen una estructura y te ayudan y están muy encaminadas a habilitarnos como profesionales. A partir de ahí hay que planificar y prepararnos para adquirir esta formación. No solamente necesitamos elegir un programa, sino que debemos prepararnos para ello. Si necesitamos un ordenador, si necesitamos una serie de materiales para que cuando adquiramos esas competencias podamos iniciar el siguiente paso, que es fundamental. Yo le llamo estudio y dedicación, y es fundamental. Para aprender hay que hacer, 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 hacer y hacer. Hay que practicar muchísimo. Hay que practicar, hay que trabajar para que las habilidades y las competencias acaben siendo intrínsecas a nuestras personas. Si nosotros asistimos a una clase en la que no tomamos nota, de la que no estudiamos a posteriori, en la que no practicamos, ese conocimiento es efímero. Tal y como entra, lo acabamos olvidando. Y mi recomendación es, una vez que hayamos adquirido capacidades y habilidades,
podamos evaluar nuestro conocimiento. ¿Qué soy capaz de hacer? Y para eso es fundamental realizar un proyecto personal. Si me voy a dedicar a desarrollar aplicaciones móviles, voy a desarrollar una aplicación móvil, porque es la mejor manera para saber qué soy capaz de hacer, en qué parte del proceso me he sentido más cómodo, dónde puedo aportar más valor y realmente conocer qué me motiva. Eso además nos va a ayudar a demostrar, a tangibilizar ese conocimiento. Mira, yo sé programar Java y he hecho una aplicación móvil para dispositivos que utilizan los sistemas Android y esto es lo que yo sé hacer, ¿vale? Nos va a ayudar a tangibilizar ese conocimiento. Y luego algo muy importante, o al menos no es lo más importante, pero que nos va a ayudar, es la certificación de esas capacidades. La mayoría de las habilidades hay entidades certificadoras que avalan que hemos adquirido un nivel de conocimiento que además se establecen en roadmaps de certificación. Para mí, la primera profesión que quería recomendar es convertirnos en técnico de redes. Un técnico de redes pues, nos permite crear, diseñar, usar, administrar redes informáticas. Los elementos electrónicos, el cableado dentro de una compañía que permite que los distintos empleados tengan acceso a Internet, puedan compartir documentación, tengan una serie de protocolos de comunicación. Y para adquirir estos conocimientos no se necesitan conocimientos previos en la materia, ¿vale? Además, nos encontramos muchísima formación en el mercado que atiende este nivel de conocimiento. Y aquí quería destacar dos fabricantes, uno es Cisco y otro es Huawei, que son los mayores fabricantes de sistemas de router, de switcher, de telefonía IP, y que además avalan y certifican y han generado un roadmap de conocimiento asociado a estas capacidades, ¿vale? Y nos encontramos un nivel de certificación para Cisco, un Cisco Certified Network Associate, es un certificado de nivel asociado de conocimiento en redes, y nos encontramos un nivel de certificación similar con otro fabricante, que en este caso es Huawei. De hecho, si hacéis un trayecto en coche y nos encontramos los sistemas de cableado donde hay cajetillas de control de las comunicaciones, vemos que el hardware que soporta esa infraestructura mayoritariamente es de Cisco y Huawei, ¿vale? Además, si queremos ver cuál es el entorno en el que trabaja un técnico de redes, pues vemos los entornos donde se encuentran los routers y switches que permiten las telecomunicaciones y donde se gestionan las redes, pero no es una manipulación electrónica de los elementos, sino una administración, una gestión, el uso que le damos a las distintas redes que soportan las distintas compañías. La siguiente profesión que quisiera recomendar es convertirse en un programador Python. Un programador Python, Python es un lenguaje de programación porque las máquinas necesitan que le hables en su idioma y para eso está la programación. Y existen distintos lenguajes que las máquinas son capaces de interpretar para mostrarnos un resultado. En este caso, Python se está utilizando y se utiliza muchísimo por su encaje dentro de Big Data, inteligencia artificial, pero podemos utilizar Python para el desarrollo no solamente web, sino hasta incluso para desarrollar videojuegos. Por las características del lenguaje Python, no se requieren conocimientos previos de programación. La mayoría de las formaciones están orientadas a perfiles que no han programado y no saben programar, lo que sí que es muy recomendable tener conocimientos matemáticos, ¿vale? Cuando me refiero a, bueno, ¿qué nivel de conocimientos matemáticos? Podemos entender haber terminado la ESO, un bachiller en el que hayamos aprendido matemáticas. Y nos encontramos que Microsoft
tiene un nivel de certificación que nos avala mediante un examen la adquisición de estas capacidades para poder programar. Y vemos como ejemplo, pues esto es una pantalla con código en la que le estamos explicando a la máquina las distintas funcionalidades que tiene que tener un elemento, y el resultado sería pues ver cómo esto se traduce a la jugabilidad que le damos a un videojuego. Cuando hablamos de videojuego, normalmente soporta dos tipos de perfiles: los perfiles que programan el videojuego, que lo hacen jugable, que diseñan la jugabilidad, los niveles, la interacción con el entorno, y la parte visual, la parte de diseño, en la que lo hace atractivo. Otra profesión que me parece muy interesante abordar, y veíamos en las profesiones y las habilidades más demandadas, a día de hoy sigue encabezándola Java. En este caso, para convertirnos en programador Java Junior, obviamente, por no partir con experiencia, pues Java nos permite desarrollar, mantener, implementar aplicaciones y páginas web, ¿vale? Igual que para Python, pues muy recomendable pues iniciarte en la programación teniendo conocimientos de matemática. Y en este caso me gustaría poner un ejemplo. En mi trayectoria en la formación, pues recuerdo a Gustavo, recuerdo a Pedro, pues perfiles que venían sin conocimientos previos y querían reorientar su carrera profesional, y veían en Java no solamente una oportunidad de desarrollo profesional, sino que además es una rama que les apasionaba. Y sin tener conocimiento iniciaron esa carrera profesional. Obviamente le hizo falta un ingrediente fundamental, y ese ingrediente es el trabajo, dedicación y trabajo. Asistir a clase, aprender, seguir un itinerario formativo y practicar, practicar y practicar. El lenguaje Java es un lenguaje de Java, fue una empresa que adquirió Oracle, que es otra empresa dentro del sector TIC que ofrece soluciones empresariales a distintos niveles, y ellos mismos no solamente tienen publicados los itinerarios académicos y las habilidades que hay que adquirir, sino que además lo acompañan de los niveles de certificaciones. El propio fabricante el que te certifica en los conocimientos que adquieres. Y como ejemplos en los que decimos, oye, ¿para qué se utiliza Java? Y posiblemente todos los que no estemos en el mundo TIC, pues conozcamos Minecraft. Minecraft es un videojuego que está desarrollado con el lenguaje Java. ¿Qué otros usos tiene? Pues otro ejemplo, Java permite realizar aplicaciones móviles para dispositivos Android. Para dispositivos iOS tiene su propio lenguaje de programación, ¿vale? Además de otras múltiples aplicaciones que están hechas con este lenguaje, ¿vale? Continuamos con programador full stack. Además, compartiremos con vosotros esta presentación en el blog de DEX. Hay un artículo en el que detallamos esta característica de estas profesiones. Y adentrándonos en un programador full stack, que es un perfil cada vez más demandado por su versatilidad, que integra el conocimiento de distintas tecnologías y que nos permite desarrollar fundamentalmente aplicaciones web, ¿vale? Páginas web, en la que los mayores o los componentes principales, en este caso, como contenido que destaco de las habilidades que debe tener un programador full stack, es conocer Node, React, HTML, CSS y JavaScript. En este caso, exactamente igual que para la programación con Python o técnico en red o las anteriores profesiones, no se requieren conocimientos previos para acceder a las formaciones. Lo que sí que se requiere, exactamente igual que en las profesiones anteriores, es tiempo y dedicación.
¿vale? Un perfil full stack domina distintas tecnologías y nos permite, como bien decía antes, realizar páginas web, ¿vale? Un perfil que en los últimos años, igual que full stack, ha tenido una irrupción en el mercado y que tiene una grandísima demanda y además muy creciente con respecto a las demás profesiones y tecnología, es el ser técnico en cloud o arquitecto en cloud computing, trabajar con cloud computing, que en este caso pues, nos encontramos que nos permite gestionar el almacenamiento, gestionar las redes, gestionar infraestructura en la nube sin la necesidad de disponer de servidores en local que nos genera costes de la infraestructura, espacio, mantenimiento. Pues hay fabricantes como Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud, que son soluciones para tener almacenamiento e infraestructura en la nube, ¿vale? En este caso, para convertirnos en técnico Cloud Junior, no es necesario tener conocimiento previo, pero sin embargo, sería interesante tener un conocimiento general de las tecnologías, ¿vale? Para que nos faciliten el aprendizaje. Fundamentalmente, sería interesante tener conocimiento sobre redes informáticas, ¿vale? Que son las temáticas que incluye un técnico de redes nivel CCNA o HCNA. Y en este caso nos encontramos que los propios fabricantes certifican el nivel de capacidad que adquirimos. Amazon Web Services y Microsoft tienen itinerarios por distintos niveles, en el que podemos empezar por niveles Associate o Fundamentals, continuar por niveles como arquitecto y distintas ramas e itinerarios para poder crecer en nuestra carrera profesional. Además, añado una compañía que es Comptia, que tiene distintas certificaciones que lo que hace es evaluar el grado de conocimiento sobre una determinada tecnología. Comptia no solamente tiene certificaciones que comprueba el nivel de capacitación que tenemos en cloud computing, sino también lo tiene, por ejemplo, en seguridad informática, ¿vale? Que es la siguiente profesión que quiero destacar, el técnico de seguridad informática. Hay muchísimos, me quedan técnico de seguridad y técnico en hacking ético, que son las que nos gustaría en este seminario destacar, pero hay muchísimas más. Os invito a que me preguntéis o que nos podáis proponer a través de nuestros canales pues el desarrollo de mayores seminarios para poder profundizar en cualquiera de estas materias. Un técnico en seguridad es un perfil que trabaja para garantizar la seguridad de los sistemas informáticos de una empresa, ¿vale? Podemos entender que trabajan para establecer un perímetro de seguridad, lo que antiguamente era un muro, para proteger una fortaleza, por ejemplo. Pues tenemos que proteger nuestros sistemas informáticos, y un técnico de seguridad lo hace. En este caso, para convertirnos en técnicos de seguridad, donde trabajamos con programas o sistemas informáticos, donde trabajamos con redes, pues es fundamental o sería necesario que para iniciar nuestra carrera profesional en la ciberseguridad, pues conozcamos un nivel básico de programación, una programación orientada a objetos y tener conocimiento sobre redes informáticas, ¿vale? Y nos encontramos como CompTIA es una entidad que certifica las capacidades y las habilidades que tiene un perfil en este ámbito. Y por último, quería destacar el técnico en hacking ético, y aquí siempre tenemos la disyuntiva, no se nos ocurriría llamarle a un cerrajero ético, porque sabe abrir una puerta. Un hacker ético es un profesional que es capaz de analizar, que es capaz de evaluar los sistemas de seguridad de una empresa con técnicas intrusivas para detectar vulnerabilidades en la seguridad, para que los técnicos de seguridad protejan a las compañías, ¿vale? En este caso, para iniciar una carrera profesional de nuevo en la ciberseguridad, para mí sería interesante
iniciar la carrera como técnico en seguridad informática, y el siguiente nivel sería iniciar la profesión y adquirir los conocimientos sobre hacking ético. Y aquí nos encontramos una entidad certificadora como es Easy Council, y el nivel de certificación es Certified Ethical Hacking, ¿vale? Por mi parte, nada más. Hemos hecho un repaso al entorno, por qué el sector TIC nos genera oportunidades, cuáles son las profesiones más demandadas, qué habilidades necesitamos y cómo podemos abordar alguna de ellas. Hay una frase que me gusta mucho, que es: si puedes soñarlo, puedes hacerlo, que yo creo que tiene que ser el primer impulso que nos motive a movernos, a realizar, a tomar acción para un cambio, eh, pero luego lo tenemos que acompañar de esfuerzo, de trabajo y perseverar. Y para acabar, simplemente indicar que ahora es el momento. Ahora es vuestro momento. Pues muchísimas gracias, Patricia. Gracias. Creo que tenemos alguna duda. Sí, te cuento, Juan Carlos Peñamera nos comenta que lleva unos años formándose para acceder a un puesto TIC y que ha hecho el CFGS, Desarrollo Multiplataforma, y CFGS, Desarrollo Web, del que le quedan algunas prácticas. Pero Ujú. sin embargo no consigue acceder ni siquiera a un puesto junior porque piden experiencia. Si tenemos algún consejo para él. Em, Ese punto, y muchísimas gracias por tu pregunta, ese es un punto en el que, cuando os explicaba el roadmap, al final, obviamente alguien tiene que apostar cuando no tenemos experiencia previa. ¿Cómo garantizamos o cómo podemos eliminar esa barrera, ese hándicap de no tener experiencia? Muestra aquello que sabes hacer. Si te estás preparando y adquiriendo los conocimientos para realizar páginas web, desarrolla un prototipo de página web, una prueba de concepto y muéstralo. Es una manera de tangibilizar una vez que has podido demostrar porque has pasado el primer filtro en un proceso. Y mi recomendación en la búsqueda de empleo es que em, tengo un compañero, José Vera, que recuerdo hace años nos explicaba y nos decía que la forma de buscar empleo tiene que cambiar. Con la velocidad que nosotros le damos a enviar a un email, alguien le puede dar a eliminar un email. Con la velocidad que nosotros subimos, pues tenemos que buscar la manera de llegar de manera distinta. Si lo queremos resultados distintos, tenemos que ver qué estamos haciendo y cómo lo puedo modificar. Introducir en el currículum no tu inexperiencia, sino habla sobre los proyectos en los que has trabajado, aunque sean propias, las horas que le has dedicado a desarrollar proyectos, y listas no solamente las capacidades, sino cómo la aplicarías, cómo puedes poner en valor eso que conoces. Nosotros en DEX somos una división, la división de formación dentro de la empresa AT Sistema, una compañía en el desarrollo y consultoría de software desde hace más de 25 años. Tenemos 14 sedes entre España e Italia, con muchísimo crecimiento, en el que continuamente tenemos procesos abiertos en los que requerimos perfiles juniors y perfiles seniors. Y para perfiles juniors, pues solo por definición, ¿no? Un perfil junior da por hecho que su experiencia es escasa o nula. Yo te recomiendo que generes un prototipo y que lo muestres si no es el caso, ¿vale? He abierto, mientras terminamos de contestar a las preguntas, una pequeña votación, es sencilla, así que os animo a que participéis. Son dos simples clics. Walter Núñez nos pregunta, bueno, si tenemos cursos específicos, nos pregunta a ver si tenemos Big Data o analista de datos, buscar reciclarse y demás. Quizá aquí, Walter, yo también te pueda echar una mano y te recomiendo, te redirijo a nuestra web, que es dex.es. De hecho, cuando termine
el seminario, el webinar, automáticamente se abrirá la página de nuestra web, o sea que ahí puedes echar un vistazo. De todas maneras, cualquier duda, nos escribes a través y te Bueno, pagamos un telefonazo. Daniel, sí, tiene nuestro contacto. Le invitamos a que contacte con nosotros. claro, Nuestra idea ahora mismo directamente. no es ofrecer aquello que nosotros, en los programas en los que nosotros ayudamos, pero para eso, Walter, te invitamos a que contacte con nosotros para que te podamos ayudar. Y para la pregunta anterior, sí que me gustaría recomendar a José Carlos, que tenemos un webinar dentro de AT Sistema en el que nuestra compañera Elena Cantero pues da unos tips, unos consejos sobre la búsqueda de empleo, ¿vale? Y en cualquier caso, pues estamos también a tu disposición. Si precisas ayuda en algún momento, pues que contacte con nosotros y te podamos dar nuestra visión. Tenemos alguna cosilla más por aquí. Teresita nos pregunta a ver si le puedes ayudar cómo está el sector de testing y quality. Vale, para nosotros, por ejemplo, dentro del testing y QA, y hablamos de nuestra experiencia como empresa, pues tenemos muchísimo crecimiento no solamente en el sector TIC, en los desarrollos que podemos hacer o la consultoría necesaria, sino en general cada vez más importante pues hacer un buen trabajo QA en cifra. No tengo ahora en mente cifras específicas, como podríamos decir, los perfiles, pero creo que en la presentación mostraba el número de oportunidades porque aparecía en el ranking como las profesiones o las capacidades más demandadas. Bueno, Mari Carmen nos pregunta sobre costes y demás. Igualmente, pues te animamos a que contactes con nosotros y te Sí, comentamos. mira, eh, sí, sí, al final hay distintas precios para las formaciones y certificaciones. Los costes de la certificación los suele establecer el fabricante de software, ¿vale? Que lo publican en su web, por ejemplo, Microsoft, Amazon Web Services. Y en cuanto a las formaciones, yo establecería en base al presupuesto al que le puedo dedicar qué opciones, y os puedo garantizar que hay muchas, tengo en el mercado, ¿vale? Y una vez que evalúe formaciones, para mí indicadores son, las clases son eminentemente prácticas y número de horas de clases en directo con un formador, un mentor que me ayude, que me acompañe en el proceso formativo, ¿vale? Porque si al final estas tecnologías requieren un learning by doing, aprender haciendo, es fundamental tener el apoyo del docente en directo. Al menos esa es mi visión. y sé que va más tarde, pero entró más tarde, pero Wender nos pregunta si viene incluida la certificación o preparamos para. Eh, ya por cerrar el ciclo, pues nos pregunta eso, si al final te certificas o lo que hacemos es preparar para certificaciones. Sí, En nuestro caso específicamente en seguridad informática y hacking ético no tenemos formaciones publicadas, pero en el mercado te puedes encontrar formaciones que en algunos casos incluyen el precio de la certificación y otros no. Sí es destacable que, por ejemplo, la certificación de CompTIA, porque creo recordar que está en torno a los 500 euros, ¿vale? O $500. Es una certificación que tiene un precio importante en comparación, ¿no? Porque podemos hablar que las certificaciones medias de cualquier fabricante pueden estar rondando los $150 o 150 euros en función del fabricante, ¿vale? Y te podrás encontrar ofertas formativas que incluye la certificación o no, que también depende del fabricante. En el caso de CompTIA y de Hacking Ético, tienen que ser centro de formación oficial de Easy Council y de CompTIA para poder tener incluido un voucher de certificación. bueno, Pablo Lacabe nos pregunta cómo están las oportunidades en el mundo de la operatividad y más concretamente en WSO2.
No sé si aquí le podemos ayudar. En este caso, Pablo, es una pregunta muy concreta en la que, bueno, sí que podemos tomar nota y si nos facilita a través del email que va a aparecer al final, os podamos, te podamos dar una respuesta. Y Antonio, Antonio nos dice que es teleco y que tiene varios cursos en JavaScript, en desarrollo nativo móvil, pero que le está costando bastante encontrar un empleo. Y no sé si sabes si es por la situación que estamos viviendo ahora mismo bueno, pues de estado de alarma, pandemia y demás. ¿Puede ser algo temporal o esto va a ser así siempre? Porque lleva desde mayo en búsqueda activa de empleo. Sí, es cierto que actualmente hay un freno en la contratación a nivel general por el contexto COVID, pero sí que os comentaba que yo creo que va a funcionar la curva en forma de V, donde muy rápidamente vamos a volver a necesitar y sobre todo nunca hemos utilizado tanto la tecnología como lo estamos haciendo ahora y las empresas han visto la necesidad de digitalizarse. Cuando hablábamos hace años de la transformación digital es un proceso en el que todavía estamos inmersos, donde muchas empresas se tienen que preparar. Además parece ser que eres un perfil versátil en el que podrías hacer aplicaciones nativas, pero también aplicaciones híbridas, por lo tanto, y además nosotros por nuestro conocimiento en el sector, realizar aplicaciones con React eh, son profesiones y perfiles muy demandados. En nuestra casuística, hasta incluso en determinados momentos, pues teníamos dificultad para atraer y localizar a perfiles porque el crecimiento de las necesidades incrementaba a un ritmo mayor al crecimiento de los perfiles que se estaban preparando para ello. Y por último, Teresita de nuevo nos pregunta Sí, si le podríamos comentar alguna otra profesión así diferente dentro del mundo TIC, pero que no incluyera programación. posiblemente me puedas ayudar, Patricia, pero un técnico en redes, por ejemplo, eh, Sí, no tiene. no tiene conocimiento de programación cuando hablamos de sistemas y redes informáticas. Sí, generalmente sí que tienes que tener por lo menos un acercamiento y saber de qué te están hablando por encontrarte y contextualizar todo lo que te va a llegar por diferentes frentes. Pero por ejemplo, eso, pues un técnico en redes no tiene por qué saber programar. No tiene que programar en sí nada. Pero bueno, siempre es interesante saber, ¿no? Por dónde te están atacando. Pero vamos, no es necesario. Y sería, yo creo que de los pocos perfiles, porque al final siempre se está generalizando tanto el desarrollo que para cualquier cosa, incluso para gestión de plataformas, tienes que tener algún conocimiento mínimo, pero vamos, es mínimo. Conocer algo de HTML o saber reconocer alguna línea de código y ya está, es suficiente. Ya no tenemos más preguntas, Daniel. Ha sido bastante interesante. Muchas gracias a todos por asistir. Como os comentaba Daniel anteriormente, hemos grabado em, el seminario, el webinar, para que luego podáis, bueno, pues aquellos que no han podido asistir, echarle un vistazo. En paralelo y un poco con este fin, en nuestro blog, en la página de DEX, encontráis un post de Daniel también, bueno, pues más o menos con la misma línea y organización de este webinar, para que lo podáis leer tranquilamente. Os invito a que os paséis por ahí, por el blog. Y si no hay más dudas, pues os dejamos marchar, dándoos las gracias por asistir. Recordaros que tenéis nuestra web, una vez más, para que podáis echar un vistazo, pero principalmente contactad con nosotros, que os podremos ayudar pues, de una manera más sencilla y eficaz. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.